Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Slow Medicine Revolution. Después del último episodio sobre salud mental y psicología en tiempos de COVID con el psicólogo Alberto Blanco, en el que comentamos, entre otras muchas cuestiones, cómo nos afecta la situación actual, qué efectos puede tener a corto y largo plazo sobre la población y qué podemos hacer para llevarlo mejor, queríamos seguir hablando un poco más entre nosotras de este tema que, por desgracia, sigue siendo tan de actualidad y que no sabemos cuánto tiempo tardará en resolverse. Y para ello están aquí conmigo la doctora Sari Arponen, especialista en medicina interna y PNI clínica, y la doctora Susan Judas, de medicina familiar y comunitaria. Yo soy la doctora África Villarroel, endocrinóloga, y en este primer episodio ellas nos van a contar cómo ha sido su experiencia en primera línea en la sanidad pública, en lo que hemos llegado a llamar las trincheras, comparando la situación actual con una medicina de guerra, de la que se ha hablado en algunas ocasiones. En el próximo episodio hablaremos también de forma específica de ciertas medidas preventivas para poder cuidarnos, estar en una situación óptima de salud, en la situación como la que vivimos, y qué podemos hacer si tenemos o si tenéis la mala suerte de infectarnos durante y después de la infección. Hola Sari, ¿cómo estás? Bien, yo afortunadamente ahora estoy bien. Ahora ya por fin bien, ¿no? Sí, ahora bien, ya hablaremos luego de por qué digo Sí, esto. hablamos más adelante. ¿Y tú, Susan, qué tal estás? ¿Cómo vas? Yo bien, no me puedo quejar. Perfecto. Antes de comenzar, recordaros a todos que tenéis las notas del episodio en nuestra web, en slowmedicinerevolution.com, y que podéis seguirnos tanto en Instagram como Facebook y en nuestros canales de YouTube, en el que, además de los episodios del podcast con subtítulos incluidos, podéis encontrar también contenido exclusivo. Comenzamos, nos metemos en materia. Susan, cuéntanos cómo recuerdas tú este inicio de pandemia, el inicio del año pasado, cuando la COVID aún no había llegado a España de forma muy significativa, cuando nos llegaban noticias de China que nos quedaban como muy lejos y no teníamos todavía muy presente que esto podía llegar a afectarnos. Pues sí, realmente como comentas, al principio era como algo que no nos iba a afectar, ¿no? Como algo que se explicaba, bueno, ya teníamos antecedentes, ¿no? Un poco de sustos, entre comillas, como con la gripe A, que se hizo pues mucho bombo y luego pues al final quedó todo como muy diluido. Y la verdad es que la sensación que teníamos todos en general, ¿eh? Hablo por todos mis compañeros cuando teníamos conversaciones, era como que, bah, qué exageración, en parte era lo que nos vendían, ¿no? El mensaje este que nos transmitían. Y que bueno, que esto, pues bueno, que se acabaría desinflando, pues como siempre se desinfla todo. Esto en enero, nos iban llegando feedback. Luego en febrero cada vez se iba comentando más. Y recuerdo que en febrero tuvimos un paciente muy joven que no nos cuadraba nada, que vino muy ansioso, vino muy nervioso porque decía que se ahogaba, que se ahogaba. Era un paciente que no tenía ninguna enfermedad, tenía 30 y pocos años y que, bueno, nos lió una que incluso tuvo que venir el guardia de seguridad y todo, porque Vaya. fue, bueno, exagerado, sí, fue un escándalo que se lió ahí. Hmm. Y luego al pobre, pues claro, al final ya cuando se consiguió calmar, le pudimos escuchar escultar los pulmones, escuchamos ahí que tenía unos ruidos, los típicos crepitantes estos, ¿sabes? Que Sí. cuando tienes, pues, algunas enfermedades, ¿no? Lo pueden dar, pero algún tipo de neumonía. Pero lo tenía por todo el pulmón, por los dos pulmones, algo muy raro. Le hacemos una radiografía y, ostras, una neumonía muy rara. En los dos pulmones, ¿no? En todos los lóbulos, así de tipo infiltrativa, que normalmente las neumonías, pues bueno, para el que no conozca de forma técnica, pero normalmente las neumonías en la radiografía pues se ve como una bola blanca, ¿no? De pus, ¿no? Que tenemos ahí. Pero esta no, era diferente. Y total que este chico pues se quedó ingresado en la planta, afortunadamente no necesitó UCI, pero sí que estuvo pues como 10 días o así ingresado. Bueno, total que fue un caso que se nos quedó así grabado porque era algo pues raro, ¿no? De ver. Y claro, esto fue como, no recuerdo exactamente cuánto, pero fue en febrero, lo que no sabría decir si a mitad o más bien para finales. Pero claro, luego pocos días después, en marzo, yo recuerdo que estaba rotando tranquilamente pues por mi rotación que estaba en ese momento y que ya empezaron, ya de un día para otro fue cambiando todo. Ya de un día para otro, pues ya empezaron a anular quirófanos, a decir pues que el tema de las mascarillas, que estaban restringidas porque había un gasto enorme de ellas y no teníamos, o sea, nos quedamos sin material en cuestión de un día para otro. Y de repente, el 11 de marzo, pues ya, como todos sabemos, ya fue cuando se declaró el estado de alarma. Yo me quedé sin rotación. Ya, luego más adelante ya os cuento qué pasó después de eso, pero bueno, vinieron unos meses muy, muy duros. Pero nos pilló un poco así como de sopetón, ¿no? Porque era como incrédulos hasta que de repente, pues, nos cayó encima la luz.
Sí, es cierto que el inicio de año fue como cualquier otro, ¿no? Todos con sus planes, con su enero, vamos a hacer un montón de cosas este año, ¿no? Y escuchábamos noticias, pero es verdad que todo parecía tan lejos que no nos imaginábamos lo que iba a pasar. Tú, Sari, ¿cómo recuerdas el inicio del año pasado, antes de marzo? ¿Qué planes tenías? ¿Cómo te acuerdas de esto? Bueno, pues yo más que como lo recuerdo, a ratos no sé si es como me lo cuento yo misma, porque como decía Francisco Umbral, yo también puedo ahora decir aquello de he venido a hablar de mi libro. Sí, Porque bueno, he escrito, ya lo he dicho en alguna de mis redes sociales, he escrito un libro sobre el tema del COVID, que aparte de una introducción de medicina evolutiva, de cómo hemos llegado a cómo vivimos ahora en nuestra sociedad, y también pues 50 testimonios de otras personas, pues cuento cómo lo viví yo. Y eso incluye también la primera parte del año. Y entonces, como lo revisé recientemente para ahora publicarlo dentro de muy poquito, pues yo ahora leo todo lo del principio de año y la primera hora, y a veces pienso, digo, pues si es que no o sea, de alguna forma no lo recuerdo así, o sea, lo veo y digo, parece que le hubiera pasado a otra persona, sobre todo lo que pasó mm, luego en el hospital, no tanto a principios de año. A principios de año, pues como dices y como también figura en los testimonios, por ejemplo, de mi libro, pues yo lo mismo que todos, era como, wow, el 2020. O sea, era como, no sé, qué año tan chulo, ¿no? Ahí tan sí, era para como, hacer combinaciones de números y tal. sí, el 2020 para muchos era como un año súper especial. Dices, jolín, Sí. va a ser el año de la leche, o sea, un montón de proyectos. Yo en particular con el tema de la microbiota, justo hacía pocos meses me había pedido la excedencia en el hospital de muchísimos años dentro de la sanidad pública, haciendo pues, bueno, pues sobre todo enfermedades infecciosas con ese cambio de tercio profesional. Y bueno, tenía muchos proyectos. Y bueno, os diré una cosa, fue precisamente este fin de semana, este mismo fin de semana del año pasado, cuando nosotras tres, por primera vez, Ujú. comentamos el tema del coronavirus en nuestro chat de WhatsApp que tenemos Qué las tres. casualidad. Sí, sí, Sí. y yo dije, porque bueno, esto lo estamos grabando, no, ya sabéis, los escuchantes, que no lo grabamos en directo, o sea, lo escucháis cuando sea, pero lo estamos grabando en el fin de semana del 23, 24 de enero. Y fue el mismo fin de semana del año pasado que una noche empezamos a comentar, oye, ¿qué os parece esto? Yo te pregunté, Susan, ¿qué tal? ¿Tienes algún caso ahí? ¿Tenéis protocolos? Como yo siempre me dedico a infecciosas, pues yo lo seguía a tiempo real, la verdad, todo el tema de lo que pasaba en China y hacía un seguimiento casi obsesivo de los casos que iban surgiendo. Era lo primero que miraba por la mañana, ya en enero, y lo último que miraba por la noche. Y así poco a poco fui viendo lo que pasaba. A finales de febrero estuvimos un fin de semana viendo a mi familia, bueno, a mi madre y mi hermana en la costa y justo en el camino de vuelta, era pues justo el cambio de febrero a marzo, empezó a haber muchísimos casos por un brote en el hospital de Torrejón. Y dije, mira, si no me hubiera pedido la excedencia, me hubiera tocado el brote, Mm. porque aún entonces se pensaba que ahí se iba a quedar todo. Poco podía yo imaginar en ese momento que en 2 semanas pues iba a interrumpir mi excedencia e iba a incorporarme al hospital, porque bueno, pues ya lo comentábamos, la verdad es que aquí en Madrid la primera ola fue tremendísima. Fue un tsunami real. Sí, los Sí, compañeros lo describían así y sí. yo pues estaba de excedencia, pero dije toda la vida dedicada a infecciosas, no puedo no ir a echar una mano. Así Mm. que interrumpí mi excedencia, fui a un hospital, el de Vallecas, bueno, pues a ejercer de internista infectóloga, que es lo que siempre he sido. Yo, pues, con la idea de que fueran un par de meses. Y después, pues, acabé estando ahí más de medio año, que ya es que no podía más, porque, bueno, yo al final tengo mis otras actividades profesionales que los interrumpí por muchísimo más tiempo, como le ha pasado a mucha otra gente. Y bueno, ¿cómo lo recuerdo? Pues os lo cuento en el libro. Fue todo raro, fue como una especie de cosa que iba pasando despacito, despacito y de repente, ¡boom!, como que se aceleró todo hasta que llegó el estado de alarma y todos encerrados. Sí, sí, es cierto. Yo también recuerdo lo que dices, que ya a finales de enero hablábamos de este tema y empezamos a ver cosas muy raras. Yo comentaba con amigos, con familia, con vosotras, por supuesto. Nos daba la sensación de que
de que algo fallaba. O sea, nos llegaban noticias como, por un lado, tranquilizadoras, pues eso, está todo muy lejos, tal, pero como que algo raro estaba pasando. Yo no me imaginaba ni por asomo lo que iba a pasar después, cómo íbamos a estar esos meses, la sensación de irrealidad que teníamos, ¿no? De qué está pasando, cómo hemos podido llegar hasta aquí, ¿no? Y bueno, yo tengo muchos amigos sanitarios, tanto médicos como enfermeros, técnicos de laboratorio, etcétera. Y igual que vosotras y demás, también me contaban, pues ya en enero y en febrero, que se veía un movimiento en hospitales un poco diferente, que les llegaban neumonías raras, que venía gente relativamente joven, pues eso, con unos neumoniones impresionantes que no se veían habitualmente. Y el ambiente era como de calma tensa, ¿no? Como, bueno, está lejos, pero aquí están viniendo cosas ya que no nos cuadran, ¿no? Luego ya, como habéis comentado ya, pues a partir de marzo, perdón, esto explosionó a lo bestia y bueno, y fue una situación brutal. Tú, Susan, en marzo has comentado que tuviste que interrumpir tu rotación, tú ahí estabas en centro de salud y demás, estabas en urgencias. ¿Cómo viviste ese primer brote, esa primera ola, ese tsunami inicial? El resumen. El resumen. Pues bueno, como comentaba, yo como soy médico residente, aún me queda un año, pues lo que hacemos es cada mes vamos rotando por diferentes servicios, pues para adquirir todos los conocimientos, ¿no? Que podamos, pues de esa especialidad en concreto. En este momento, concretamente, yo estaba en otorrino, ¿no? Y entonces, pues a todos los residentes, a partir del 11 de marzo, se nos interrumpió nuestra formación. Entonces pasamos a disposición de lo que se necesitara. Entonces, depende, a unos compañeros les tocó estar en planta con los ingresados, otros fueron a ayudar a diferentes sitios, ¿no? A mí concretamente, pues se me destinó a 2 sitios diferentes. Dejé de mi rotación y pasé de lunes a viernes a estar en el ambulatorio, en el centro de salud. Atendiendo, pues sobre todo en ese momento era todo telefónico, burocracia, bueno, no os podéis imaginar la cantidad de trabajo. Claro, cuando está el centro de salud cerrado, pues la tendencia es a pensar que no hay trabajo, ¿no? Y no, al contrario, o sea, estábamos trabajando el triple de lo que habíamos trabajado hasta entonces en cualquier centro de salud. O sea, es que teníamos una cantidad de burocracia, o sea, de bajas, de personas que nos llamaban con ansiedad, personas con dudas, personas que se encontraban mal. Claro, esto también, por otra parte, te generaba a ti como profesional ansiedad porque tampoco sabías muy bien cómo tratar a la gente por teléfono. Entonces hay cosas que tú las quieres ver, las necesitas escuchar, las necesitas tocar, ¿no? Ver la cara de la persona. Y claro, eso estaba súper restringido. Entonces eso al final lo acababas derivando al hospital. Y luego yo iba a hacer guardias al hospital. Claro, yo hice un montón de guardias ese mes. Guardias que al principio las hacíamos de 24 horas. Los fines de semana y al final las acabamos haciendo de 12 porque es que era insoportable. Claro. Era insoportable estar 24 horas seguidas con las mascarillas esas. Estas FP2, que no son las quirúrgicas estas o las de tela que, ¿no? Las FP2 que son, bueno, llevarlas eso sí que te ahoga. Un dolor de cabeza tremendo y en ese momento, claro, íbamos con todo el EPI completo pero cutre, o sea, no teníamos material, entonces íbamos con chubasqueros de plástico tal cual. Más en el centro de salud aún, porque en el hospital aún tenían batas de quirófano, nos donaban material, bueno, hicimos ahí un poco de apaño, entonces era dentro de lo que cabe un poco más cómodo. Pero íbamos con todo, con la pantalla, con gafas, con guantes, o sea, bueno, trabajar así 12 horas es un horror, 24 ya no me imagino. Y en el centro de salud, pues eso, íbamos con chubasqueros de plástico, o sea, plástico puro, el que te lo ponías y a los 3 minutos veías todo el brazo que estaba empapado de sudor, porque no transpira. Pues os podéis imaginar trabajar así la jornada completa. Pues claro, yo estaba de lunes a viernes con el chubasquero en el centro de salud y luego atendiendo a los pocos que podíamos ver y si no, pues el resto todo telefónico. Pero claro, nos obligaban a ir también con el EPI, por si acaso alguien estaba, ¿no?, transmitiendo. Y luego, pues en las guardias entre semana, claro, sí que eran de 24 porque empalmaba mi trabajo con el centro de salud con el del hospital a pasar toda la noche. Claro, yo trabajo a las 8 de la mañana en el centro de salud hasta las 5 de la tarde y luego a las 5 de la tarde me voy a urgencias y ahí empalmo hasta las 8 de la mañana del día siguiente. O sea, en realidad sí que eran 24 horas. Bueno, en fin, fue muy duro. Fue una época que... Y así estuvimos, pues, todo lo que quedaba de marzo, todo abril y todo mayo. Y al final, pues, creo que fue... Yo tuve la suerte que el 1 de junio ya puede retomar la rotación. Otros compañeros tuvieron que perder más tiempo porque su rotación no permitía todavía la actividad normal. Y claro, esto también, pues, es un perjuicio para los que estamos en formación, porque claro, esos 3 meses
Yo los he tenido que acabar, bueno, la rotación de marzo la perdí por completo. La de abril y mayo, pues la he tenido que recuperar de otras formas, que la estoy precisamente recuperando este mes, pero claro, a cambio de otras 2 rotaciones que he tenido que perder porque se consideran menos importantes, o sea que al final es un perjuicio. Bueno, en fin, Sí, es, es un cierto que drama. es tremendo porque, claro, toda esta situación nosotros la veíamos desde fuera, ¿no? A mí me lo contabas, a Sari también bueno, nos contaba muchas cosas, ¿no? Y efectivamente es lo que tú dices. Por un lado daba la sensación como que los centros de salud no, bueno, es que no se está haciendo nada porque no están viendo gente cuando la realidad era muy diferente. Además se añadía la situación de, bueno, de un poco de miedo, ¿no? Porque realmente no sabíamos muy bien a lo que os estabais Bueno, enfrentando. claro, no he Ujú. explicado lo del hospital. O sea, realmente en el hospital, claro, luego llegabas a la guardia, claro, la del ambulatorio era más o menos, pues Mm, te entraba pues esto que no sabías bien cómo va la persona, pero no la estabas viendo tampoco, o si la eso veías es. leve. Pero claro, luego en urgencias, la verdad es que pasamos, sobre todo las 3 primeras semanas, fueron horrendas en cuanto a que todo paciente que entraba por la puerta, todos eran una Mm, neumonía brutal, pero que hacías una radiografía y era todo el pulmón blanco, los dos. Ya te venían con requerimientos de oxígeno, que es que ni poniendo el oxígeno al máximo que daba la máquina eras capaz de subirle, se te mm. empezaban a ahogar. La UCI totalmente llena, y llamabas a la UCI, no tenían sitio, llamabas al otro hospital, ¿no? Pues claro, yo estoy en Barcelona, pues llamabas a todos los hospitales de alrededor, nadie tenía UCI. Yo me acuerdo un caso de que estábamos desesperados, una persona joven, y que no encontrábamos cama y al final, no sé de dónde salió, de una parte de Cataluña, pero súper lejos, y al final se tuvo que ir a trasladar ahí, pero en el último minuto nos llamaron de un hospital cercano, pues que había habido una baja en la UCI, lo que todos sabemos qué significa eso, y Ujú. entonces, pues afortunadamente para esa persona pudo tener ese hueco, pero claro, era desesperante. Yo normalmente en una guardia pues puedo llevar 6 7 8 pacientes, 10, una guardia mala. Yo me recuerdo esos días de llevar 23. Y al final iba con un Excel, porque claro, no podía distinguir Mm. ya uno de otro. Y al final el Excel era simplemente pues a cuánto estaba el oxígeno y si iba a necesitar UCI de forma inminente o no. Claro, O es que sea, un realmente drama. es una situación diferente, es una situación surrealista, es una situación muy Claro. impactante la que habéis vivido ahí en plena guerra, porque realmente era como una guerra. Y es que tanto Bueno, y urgencias los como pacientes con muchísimo miedo. Claro, yo recuerdo pacientes también, claro. decirme, doctora, es que no me quiero morir. Claro, Mm. eso es Sí, eso, que eso para cualquier sanitario es decir, son frases que no se olvidan, ¿verdad? sí, Es una situación muy, muy dura. Y es que tanto urgencias como el centro de salud son las trincheras del sistema sanitario, ¿no? Son la primera línea en la que se atiende inicialmente a los pacientes, en las que se les valora, se les evalúa, se les clasifica, ¿no? En función de su riesgo, de su gravedad, de cómo pensamos que puede evolucionar, aunque luego esto cambie, porque claro, no tenemos una bola de cristal en la mano y no sabemos lo que va a pasar. Pero esto es muy importante de cara a la evolución posterior, para luego cuando los pacientes están en planta o están en UCI, ¿no? Sari, tú ya nos has comentado que en esa época, cuando todo explosionó, estabas de excedencia, ¿no? Dedicándote a otros proyectos. ¿Qué pasó? ¿Cómo decidiste unirte a esta causa y cambiar la situación que tenías? Bueno, fue pues ya, al ver en las noticias pues esa saturación del sistema sanitario aquí en Madrid y por lo que iban contando algunos compañeros, pues bueno, no sé, fue una sensación de por responsabilidad tener que echar esa mano, ¿no? O sea, tampoco me lo pensé, bueno, lógicamente tenía dudas. En primer lugar, contacté al hospital donde había estado previamente, de donde estoy de excedencia, que era el Hospital Torrejón, pero bueno, por temas de burocracia, interrumpir la excedencia ahí era un poco complicado. Entonces, como antes de Torrejón ya había estado en el Hospital de Vallecas, pues fui ahí. También me ofrecía otro donde tenía otro compañero. Bueno, podía haber ido a cualquiera realmente, pero iba a ser más práctico ir a uno que conociera el funcionamiento, el sistema informático, porque ponerte a aprender en esos momentos un nuevo sistema, pues tampoco hubiera sido muy práctico. De hecho, cuando llegué a Vallecas, pues ahí me soltaron el primer día con mis pacientes porque dijeron, bueno, seguro que te acuerdas del programa. Y la verdad es que llevaba 9 años fuera y bueno, sí me acordé. Entonces, pues me incorporé ahí, llegué ahí el primer día en el salón de actos. Por las mañanas se hacía una reunión con todos los facultativos del equipo COVID, que en realidad pasamos a ser todos los médicos del hospital de equipo COVID. El hospital de Vallecas se transformó en un hospital monográfico de COVID prácticamente.
conjuntamente con el Virgen de la Torre, que es un hospital pequeñito que está cerca, pues son una unidad funcional, tienen unas 250, 260 camas en conjunto, y en el pico máximo llegó a haber más de 700 pacientes con COVID. Claro, todos los médicos, las enfermeras, todo el personal se dedicaba a la atención de estos pacientes. Al principio, cuando en febrero o marzo se hablaba en los chats de WhatsApp de médicos, compañeros médicos, ponían los memes estos de, ¿os acordáis? Ponían un traumatólogo, si te atiende un traumatólogo, y ponían, es cierto. ponían a Jack Nicholson, ¿no? Pues es que realmente mis compañeros, claro, de trauma, de todo, se pusieron ahí con el ponendo, vamos, que lo cogían como ahí, ¿esto qué es? Ponendo. Sí, aquí todas las especialidades participaron, es cierto, que daba igual que fueras pediatra, que fueras ginecólogo, que fueras endocrino, que al final todos acabaron viendo COVID. Claro, en la planta yo, por ejemplo, pues yo tuve compañeros, pues un par de residentes de trauma, había pediatría, había, bueno, por supuesto todas las especialidades médicas, oftalmología, ginecología, otorrino. Muchos traumatólogos se dedicaron, en Vallecas en concreto, a desarrollar unos sistemas de respiradores con las máscaras que el de Decathlon. Los que no eran tan clínicos, bueno, por ejemplo, rehabilitación, pues hacía tareas de apoyo, porque era toda una locura, había mucha burocracia, llamadas, un montón de cosas que hacer. Bueno, ahí todo el mundo se fajó. Sí, es cierto. Yo recuerdo las conversaciones que teníamos por WhatsApp, como me contabais lo que veíais. Yo la verdad es que me sentía un poco impotente, ¿no? Porque yo en ese momento no estaba dedicándome, por circunstancias, no estaba yendo al hospital, no estaba trabajando en el hospital. Y claro, lo único que se me ocurrió en ese momento es que, bueno, que además de COVID había otras patologías, ¿no? Que también necesitan control y que seguían ahí. Que es cierto que con el confinamiento pues prácticamente desaparecieron los accidentes de tráfico, como es obvio, y otro tipo de cosas, pero seguía habiendo diabetes, seguía habiendo hipotiroidismo, y bueno, al final es a lo que yo me dedico. Así que mi granito de arena pues fue tratar de ayudar a la gente a través de redes sociales. Me ofrecía a valorar, bueno, a resolver dudas puntuales y demás a través de mail o a través de otras vías de comunicación. Para que hasta que todo se solucionara, que al principio nos parecía que iban a ser unos días, luego unos meses, luego, en fin, todo se fue prolongando, pues que por lo menos tuvieran un cierto... Y aquí estamos, aquí hemos llegado, efectivamente. Pero bueno, que tuvieran un cierto seguimiento, aunque fuera por encima, ¿no? Susan, ¿tú qué recuerdas? ¿Qué fue lo más duro, lo más difícil de esa primera ola para ti? Bueno, pues un poco esto, ¿no? Lo que he contado antes, de la incertidumbre, el no saber o sea, la impotencia de no poder ayudar más a las personas que te venían en un estado tan grave. Saber algunas personas que, por desgracia, claro, en esa primera ola la mortalidad era aumentada más de lo que realmente es la mortalidad del virus, ¿no? Pero entre otras, aparte de lo que has comentado tú, de que las patologías, pues las demás parece que ya no existían, ¿no? Los infartos, todas estas cosas, ¿dónde estaban, no? Pues había personas que se quedaban en casa infartándose porque tenían miedo de ir al hospital. Y es que el hospital, además, tampoco daba abasto. O sea, es que realmente fue una saturación del sistema sanitario. O sea, fue pues como, ¿no? Esto, una luz, un tsunami, pues... un colapso. Un colapso total, total. O sea, es que no dábamos abasto. Ya os digo que en urgencias eso no lo he visto en mi vida. O sea, gente ya en sillas que ya no tenían ni número, porque es que ya no sabíamos dónde colocarlos. Es que, ya te digo, si yo llevaba 23 pacientes, pues imagínate todos mis compañeros sumando. Es que en mi hospital es un hospital mediano, pequeñito, como queráis llamarlo, y lo normal en urgencias es tener un día malo, tener 50 pacientes en urgencias, un día malo, pues teníamos 130 pacientes o así, es que ya no sabíamos dónde ponerlos. Y encima todo es muy mal, entonces eso te generaba pues una impotencia muy grande, no sabías ya qué hacer, O sea, no podías ofrecerle nada más que el apoyo, pero tampoco podías darle mucho apoyo porque tenías otros decenas de pacientes que te requerían el mismo. Bueno, no sé, desesperación, yo creo que es la palabra que mejor lo define. Desesperación, impotencia, es cierto. Otros compañeros médicos, aparte de vosotras, médicos, enfermeros, porque aquí todos han colaborado como el que más. Todos me contaban que, pues eso, que el goteo de pacientes
era incesante, que era inasumible. O sea, lo que no hemos visto nunca, bueno, lo hemos visto de forma puntual en situaciones catastróficas como el 11M, por ejemplo, pero eso fue un día, o sea, no todo el día constante y otro y otro y otro, como el Claro, día es de que la esto se marmota, fue ¿no? alargando semanas. Si esto no es Exacto. que fuera un día, claro. Y que muchos venían muy graves y que no había consuelo para las familias, la situación de que estuvieran solos en el hospital, la verdad es que es tremendo, ¿eh? Bueno, Sari, ese es otro tú, tema que podemos claro, hablar, que fue un sí, drama. Claro, yo ya ahí ya tremendo. sabía cómo ayudar. O sea, los pacientes, claro, se quedan totalmente solos, aislados. Ujú. Las familias dejaban a su familiar, ¿no? En la Sí, puerta sí, sin saber lo que iba a pasar y sin después. saber qué es lo que podía pasar y bueno, quizá pues ya no lo volvían a ver. Eso fue, bueno, fue muy duro, muy duro. La verdad es que Es yo recuerdo terrible. eso como una de las peores consecuencias de la primera ola. Es terrible para sanitarios y, por supuesto, para todos los familiares y los pacientes que lo han sufrido. Sari, tú ya nos has comentado que estuviste en el Hospital Infanta Leonor, que fue uno de los que más pacientes recibió y de los que más golpeados estuvo en esa primera ola. Y después en el IFEMA. ¿Qué diferencias hubo entre los dos sitios? ¿Qué nos puedes comentar de cómo se manejaban los casos en cada sitio? ¿Cómo es el IFEMA por dentro? Sí, de hecho, antes no he terminado de contar lo de Vallecas porque no sé si os habéis dado cuenta, pero me he emocionado y casi me pongo ahí. Es lógico, es que recordar ciertas, Sí, ciertas situaciones que nos impactan tanto, al final, oye, los sanitarios también tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Y nos quedamos, bueno, nos impactan las personas, nos impactan los casos y nos emocionamos, claro. sí, pues por eso no he terminado de contar, pero bueno, lo comento ahora, porque es que, en fin, cómo fue la diferencia entre Vallecas e IFEMA, la verdad es que Vallecas pues fue muy, muy duro, porque como digo, había mucha saturación, mucho estrés, tuvimos de inicio también esos EPIs cutres, nos cambiamos las mascarillas FPP2 cada 3 días. La gente lo daba todo, todos cansados, los compañeros se infectaban, caían uno detrás de otro, ingresaba algún compañero, ingresaban familiares de compañeros y cuando hablo de compañeros, lógicamente me refiero a médicos, enfermeras, personal de limpieza, auxiliares, celadores, técnicos, todos los profesionales, porque ahí trabajamos todos en equipo y bueno, si para los médicos de hospitalización era duro, pues para las enfermeras o auxiliares que estaban todo el rato ahí en la planta Ujú. con esas gafas de buceo horribles, dejándose Sí, las huellas, pues era muy duro. La gente, los pacientes, lo que decíais antes, con muchísimo miedo, aislados, la gente mayor que no tenía un móvil para bañarse, para hablar con su familia. Cuando llamamos a los familiares, yo muchas veces hasta las 4 de la tarde no podía llamar para informar y estaban acojonados los familiares porque, claro, yo les decía siempre, si el hecho de que no se os llame, por ejemplo, en el fin de semana es una buena noticia, porque si te llaman el fin de semana es que algo no va bien. exacto, no Eh, news, good news, ¿no? Claro, para mí una de las peores cosas era cuando había que llamar, cuando había fallecimientos y tenías que llamar, perdona. Para mí Tranquila. una de las, para mí una de las cosas más duras era cuando había fallecimientos y tenías que llamar a la gente que no habías visto nunca, a los familiares, y les llamaba a alguien que no conocían para decir que esa persona que se había ido de casa, pues ya se había fallecido y que además acababa en el Palacio de Hielo, llevados por los militares con 13 certificados de defunción. Eso pues fueron experiencias muy duras. Yo durante ese tiempo, sobre todo en Vallecas, lloraba todos los días a mares, lo pasaba fatal y era bastante traumático. O sea, ahora lo recuerdo y cuando, de hecho, ya lo digo, cuando lo leo en el libro de cómo lo cuento de esos días, me parece mentira haber vivido todo eso. De hecho, yo quedé con una especie pues no sé si depresión o estrés postraumático, Bueno, seguramente. cierto trauma, ¿no? Cierto trauma crea. Sí, Es que estas experiencias al final pues son traumáticas sí, para seguro que todos. os acordáis porque os lo decía y yo creo Sí, que me veíais mal y bueno, era difícil. Porque además no, bueno, eso lo comentaremos en otro episodio de qué cosas hay de tratamientos, pero tampoco ujú, podíamos hacer mucho realmente. Hacíamos todo lo que podíamos, pero en muchos pacientes no era lo suficiente. Pues entonces surgió la cosa esta del IFEMA y yo me ofrecí a ir porque yo me acababa de incorporar al Hospital de Vallecas, no tenía, por ejemplo, pacientes de consulta a los que llamar, por ejemplo, mis compañeros de VIH pues tenían que controlar un poco, aunque fuera desde la distancia, a sus pacientes y así mucha gente. Y bueno, pues fui al IFEMA, ¿no? Cuando abrió, que fue una experiencia surrealista del todo. O sea, es que además un mes antes, o sea, a principios de marzo, un mes antes de incorporarme al IFEMA, había estado ahí en una feria de nutracéuticos. ja,
Y de repente encontrarme con eso lleno, o sea, 2 pabellones enteros, uno con unos 500 pacientes y el otro con 700 pacientes, todos con la misma patología, los militares, los SAMUR, los SUMA, todos nosotros vestidos, ahí sí que nos daban una mascarilla diaria y los EPIs eran ya más, vamos a decir, homologados, más estandarizados. Pues era surrealista. Luego, la verdad es que a nivel de atención a los pacientes, pues yo tenía un puesto que llamaban de senior o de consultor, porque, vaya, la mayoría de los médicos, o sea, los médicos, la mayoría de los que estuvieron ahí eran médicos de familia, que los habían llevado de la ya deteriorada atención primaria de sus centros de salud a llevar pues entre 12, 15, 16, 18 pacientes bajo su cargo directo cada uno, y luego pues esto eran módulos de 50 pacientes y cada módulo pues había un así llamado senior o consultor, que podía ser un R3 de una especialidad médica o no necesariamente médica, porque había alguno de otras especialidades, o podía ser un médico adjunto como era yo. Me encontré a un internista ya jubilado de la Princesa, que conozco de cuando yo hice la residencia, que se incorporó de forma voluntaria. Vaya, pues habíamos muchísima gente de muchísimos tipos allí, muchos habían ido voluntarios, otros pues no fueron voluntarios. Me consta que no todo el mundo tampoco cobró todas las horas extra o demás que trabajaron. Y bueno, los pacientes tenían un perfil en general más leve, porque camas de UCI había menos, pero bueno, alguno también se ponía malo. Entonces, desde el punto de vista de trabajo en sí, vamos a decir que era más llevadero, porque los pacientes en general no estaban tan graves, daban muchísimas altas, globalmente murieron menos pacientes en el IFEMA en toda su duración de apertura que en el Hospital de Vallecas, en una única de las peores guardias de la primera ola. Entonces, bueno, era curioso, claro, era un hospital de campaña, no había, bueno, era raro, o sea, yo diré que era surrealista, era raro. Teníamos unas carpas ahí fuera que ponían música chill out y nos daban pues café, hacían bocadillos, hamburguesas. Hice guardias ahí también, que las guardias pues eran raras, porque estabas tú pues al cargo de un pabellón, bueno, de una parte de un pabellón, digamos, y todos tenían lo mismo. Entonces, no sé. Eran cientos de pacientes a tu cargo en una guardia, ¿no? Sí, bueno, éramos en cada pabellón, en total éramos 6, ¿cuántos? Pues fíjate que ha pasado el tiempo, éramos seis médicos de guardia. Entonces estábamos 2 médicos de los procedentes de los hospitales, 2 del SUMA y 2 de los llamados samuráis del SAMUR. Y entonces nos repartíamos los unos 1.300 o pacientes que había, pues nos los repartíamos. Y bueno, pues ahí los hacíamos. Había un escáner que habían llevado, había militares que hacían tareas de logística. La verdad es que fue aquello todo como raro, porque además caminabas ahí pues viendo los pabellones. No sé, yo nunca me imaginé aquello, la verdad. Es impresionante. Es impresionante. Yo creo que nadie nos imaginábamos, los que conocemos el IFEMA, que somos muchos en este país, no solamente los madrileños, no nos imaginábamos acabar viendo el IFEMA, que es un recinto dedicado habitualmente a exposiciones, a ferias, a congresos, a cosas lúdicas, a cosas felices y demás, verlo convertido en un hospital de campaña en un tiempo récord como se hizo, igual que se hizo en otras ciudades de España con otros recintos o con tiendas de campaña directamente, ¿no? Y eso posibilitó pues descargar otros hospitales y ayudar un poco a la situación. Y metiéndonos un poco en el tema personal, ¿a vosotras os daba miedo infectaros y contagiar a las personas que viven con vosotros? Sari, tú, por ejemplo, que estabas tranquilamente de excedencia y que decidiste ir allí y fuiste porque quisiste, ¿qué te decían a ti en casa? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivió tu familia? Hombre, pues no fue fácil, porque claro, precisamente me decía mi pareja, bueno, a ver, ¿qué me iba a decir? Quiero decir, él también es un servidor público y me decía, o sea, entendía la responsabilidad, pero le daba miedo, porque ahí las sensaciones más o menos en marzo, en la primera hora en Madrid, era, Dios mío, vamos a morir todos. Y es verdad que en algún momento me llegué antes de que siquiera abriera el IFEMA, ya se hablaba de la posibilidad de abrirlo, yo me visualizaba a mí misma en un camastro del IFEMA ahí muriendo, ¿no?
o peor aún, infectando a mi pareja o a mi hija. De mi hija, pues hombre, me preocupaba menos en el sentido de que parecía que a los niños no les iba a afectar, pero bueno, yo no lo sabía. Entonces, el ir voluntariamente, o sea, cuando estás ahí trabajando y te pilla, pues mira, o sea, esto sin quitarle ningún mérito a los que estaban ahí, evidentemente, pero es verdad que el decir de ir personalmente y luego visualizar si me infecto o se infecta alguien en mi casa, pues fue una cierta eh, incertidumbre más que nada, más que miedo. Luego cuando estaba ahí dentro, no tenía miedo en sí de infectarme, porque bueno, luego en el próximo episodio podemos hablar de eso, pero bueno, me suplementaba con mis cosas, obviamente llevaba cuidado, cometí algún error, hubo unas mascarillas fake, pero el hecho es que no me infecté. Realmente a nivel personal lo peor era luego volver a casa, pues llegar a casa, no poder abrazar a mi hija o darle besos, porque al final pues tenías miedo de, bueno, pues estoy infectada, la voy a infectar, pasar tiempo en otra habitación aparte, dormir aislada, y tenías una tos a lo mejor tonta de llevar la mascarilla tanto rato y ya te miraban así como... Y luego, con miedo, ¿no? Sí, y luego las calles vacías, todo tan surrealista, la tele hablando de lo mismo. Yo estuve con esa situación de estrés agudo, pasándolo fatal, pero miedo a infectarme yo en sí por mí misma, no tanto como miedo porque se infectara luego mi pareja, que en casa me decían eso, que, o sea, vale muy bien, haces lo que debes, pero ojo, Claro. qué necesidad tienes, ¿no? Claro, ahí está. Muchas gracias por compartir una experiencia tan personal. Efectivamente, en el siguiente episodio vamos a hablar de intervenciones específicas que pueden ser útiles para mejorar el sistema inmune, que pueden ayudar a prevenir el COVID u otras infecciones. No solamente se trata de esto, sino también de mejorar nuestro estado de salud, ¿no? O incluso en caso de contraerlo, pues tratar de mejorar la evolución o las posibles secuelas. En el caso de Susan, tú tenías miedo, tú te has llegado a infectar. ¿Cómo lo has vivido? A ver, yo de momento no, toco madera. Sí. Sí que es verdad que desde el primer día, bueno, ya lo estuvimos hablando, ¿no? Un poco las medidas, estuvimos buscando, ¿no? Qué medidas podíamos tomar para poder, por lo menos, intentar hacer todo lo posible para tener menos probabilidad de cogerlo. Y aparte de las medidas higiénicas, evidentemente, pues yo me empecé a suplementar y le di suplementos a toda mi familia, ¿sabes? Ya los empecé a controlar en ese sentido. Miedo, claro, yo no tengo hijos, sí que mi pareja por aquel entonces pues también era sanitario y también pues tenía otro riesgo por su lado, pero la verdad es que más que miedo era pues esto, ¿no? La sensación de incertidumbre, de bueno, también de que llegabas a casa te tenías que volver a duchar otra vez, lavar todas las cosas, tener mucho cuidado pues con los zapatos, ¿no? Dejarlos fuera, me acuerdo que en esa época pues me enviaba la compra. Y claro, yo de esa época lo que tengo es el recuerdo. Bueno, a mí me gustan mucho las series y películas y novelas de distopías, ¿no? Sí. Claro, entonces yo soy una apasionada de este género. Y claro, dices, jolín, cuando viene la realidad, ¿cómo cambia la cosa? Porque Y yo, tanto. claro, no viví el confinamiento como la población general. Yo, dentro de lo que cabe, no cambió tanto mi vida porque yo seguía trabajando cada día, yo seguía desplazándome de mi casa al hospital, ¿no? O sea, iba haciendo pues un poco la rutina igual. Y luego también, pues como tenía una perrita, pues también la tenía que sacar a pasear pues las 3 veces, pobrecita, para hacer sus cosas. Y entonces, claro, en esos momentos yo recuerdo alguna vez, sobre todo posguardia, que estás así también pues con la cabeza en otro lado, ¿no? Sí. Como un poco alterada. Entonces yo recuerdo de estar caminando por mi calle, por mi plaza, y ver todo tan silencioso. O sea, había un absoluto silencio que no lo había notado nunca. Y solo se escuchaban a los pájaros trinar. Y era una sensación como de una paz inmensa dentro del caos, ¿no? O sea, no sé, era una sensación muy rara de ver todo cerrado, o sea, tiendas que jamás cierran, ¿no? Pues tipo restaurantes estos de 24 horas, ¿no? De fast food, o todo cerrado, todo desértico, no veías nada, silencio absoluto, se escuchaba más la naturaleza. Te dabas cuenta de que estaba ahí, ¿no? Y que en otras veces pues la obvias. No sé, fue una sensación, por una parte, pues mala, evidentemente, y por otra parte, pues bueno, al menos le podía sacar alguna cosita buena. Y esta sensación me quedo con ella, con este recuerdo. Sí, lo cierto es que
Creo que ha sido y está siendo un bofetón de realidad para todos, ¿no? Lo que comentáis, pues eso, esa sensación de irrealidad, de salir a la calle, todo vacío, todo sepulcral, es impresionante. Yo la verdad es que personalmente, más que miedo, como decís, tengo mucho respeto. Creo que todavía no me he infectado, porque bueno, ya sabemos de muchas personas que son asintomáticas. Y además yo confío bastante en mi sistema inmune, en cómo vivo, en cómo me alimento, en cómo me suplemento y demás, pero desde luego no me apetece pasar por esta experiencia. Y ya para acabar un poco el tema y en retrospectiva, ¿cómo recuerdas todo lo vivido en esa primera ola y cómo está siendo esta ola actual, que ya no sabemos si es la tercera, la cuarta, ya no sabemos muy bien dónde estamos? ¿Qué diferencias encuentras entre una y otra? Porque creo que hay una sensación ahora mismo como de hartazgo, ¿no? De ya no sabemos a dónde vamos a ir. La primera ola era todo como nuevo, como, bueno, esto va a ser un tiempo, es todo como, bueno, la gente hacía memes, la gente se reía a pesar de toda la situación tan dura que estábamos viviendo. Y ahora ya la cosa es como más, bueno, más dura, más triste, ¿no? Nos afecta más psicológicamente, yo creo, ¿no? Bueno, el humor siempre es una vía de escape, ¿no? Entonces, cuando hay una situación de mucha tensión, pues al final el humor te permite un poco desconectar. Pero sí que es verdad, y seguro que vosotras la habéis visto, que ahora la evolución ha sido cada vez pues a la más tristeza, más apatía y la gente está muy harta. Todos estamos muy hartos en general. Yo, mira, hace nada, hace una semana recuerdo que salí un momento del trabajo, porque estaba, bueno, salí un momentito y veí pues que hacía muy buen día, hacía sol, a pesar del frío, y tenemos una montaña por ahí, pues entonces que se veía a lo lejos, se veía la Punta Nevada, ¿no? Y Ujú. pensé, ostras, este fin de semana cómo me gustaría ir ahí, ¿no? A pasear, a dar un rato. Y de repente caes en la cuenta de que no puedes, no solamente no puedes ir a montañas, que es que no puedes ir a ningún sitio y fue como un jarro de agua fría, un Totalmente. bajón, decir, jolín, pues que hace meses que no hago otra cosa que trabajar, casa, trabajar, eso es mi vida y bueno, y lo que nos espera, ¿no? Porque todavía Sí, esto va para largo. Así que resignación, creo que es sí. ahora la palabra que más define a esta situación, resignados. Es cierto, se está haciendo largo, se está haciendo arduo, se está haciendo muy complicado desde el punto de vista de la salud mental. Por muy optimistas que seamos, por mucho humor que le tratemos de poner a la vida, es cierto que hay momentos en los que, bueno, también nos tenemos que permitir estar tristes o estar cabreados, ¿no? Estar un poco, bueno, pues es que la situación es muy complicada. Además, mucha gente veía al final del 2020 como, bueno, qué bien que ya se acaba el 2020 y vemos que no, que seguimos un poco en esta situación y que no es el fin y que Como esta aquel situación meme, de ¿no? África que incertidumbre. dice el Sí, 2021, agárrame el cubata. justo, vamos a venir algo todavía casi si cabe peor, ¿no? Y esta incertidumbre, la verdad es que es agotadora. Ya nos lo contaba Alberto Blanco, el psicólogo que entrevistó a Sari en el episodio previo, que para nuestra salud mental es necesario cerrar puertas, ¿no? Cerrar el año y bueno, y no vemos un poco, no vemos de momento ese fin, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú, Sari, esa primera ola y cómo estás viviendo esta ola actual que, como digo, no sabemos muy bien si es segunda, tercera, cuarta? Bueno, pues es verdad que cuando estuve revisando el libro, pues estuve haciendo mucha reflexión. No lo he comentado no sé si lo he comentado antes o no, pero yo al final sí me infecté, pero me infecté a principios de diciembre, cuando ya no estaba en el hospital. De hecho, cuando fui al centro de salud y me hice el test de antígenos y me dio positivo, yo no había dicho ahí que era sanitaria, les dije, no me lo puedo creer, o sea, me Mm, tiro más de medio año, estuve al final en 3 hospitales, estuve en Infanta Leonor, en el Virgen de la Torre, estuve en IFEMA, digo, en 3 hospitales, que sí los EPIs, que sí la mascarilla fake, que sí todas las demás cosas, no me infecto y ahora voy y me infecto. Entonces, pues yo personalmente sí que me infecté al final. Bueno, la verdad es que tenía mucho estrés porque yo no, a día de hoy no he cogido vacaciones desde agosto del 2019 y me pilló pues un poco baja porque tenía cuando ya me dejé el hospital porque llevaba eso más de medio año y vi que esto iba para muy largo y es que tenía mis pacientes de revisión y tenía otro montón de cosas de trabajo que es que no podía ya seguir ahí y vi que iba para muy largo y
bueno, pues cuando lo dejé, pues me puse a saco a trabajar y desde entonces pues he estado trabajando casi encerrada en mi casa prácticamente, porque trabajo desde casa. Entonces en diciembre me infecté, estuve una semana prácticamente encamada, perdí el olfato, lo recuperé bastante haciendo pues las cosas que podemos comentar luego en el próximo episodio si queréis. Y bueno, pues a nivel personal vamos a decir que fue pues un año pues todo eso muy raro, la primera parte ya digo que lo cuento ahí en el libro, de mucho aprendizaje. Yo en el IFEMA y en el hospital lo pasé muy mal, pero considero que como experiencia es vital, si hay que sacarle algo positivo es que he aprendido muchas cosas, pues apreciar lo bueno, de las cosas pequeñas de la vida. A mí la nevada que cayó en Madrid y en otros sitios, pues ya sé que a mucha gente le ha fastidiado muchísimo y ha dado también otros problemas importantes y zona catastrófica, pero a mí de alguna forma me sirvió de como un descanso mental, de ir a disfrutar de la nieve, de recuperar recuerdos de la infancia, de lo que disfrutaba de la nieve en Finlandia. Entonces siento mucho de verdad todos los problemas que ha tenido la gente con la nevada, pero a mí, en lo personal, de manera egoísta, me ha hecho un poco de reset mental. Aunque ahora haciendo este programa hoy, este episodio, me estoy dando cuenta de que quizás, o sea, yo nunca pedí ayuda psicológica, me doy cuenta de que todavía me afecta y a lo mejor tengo ahí cosas todavía que procesar porque todavía me afecta a día de hoy y me emociona. Esto en cuanto a nivel personal. En cuanto a nivel global, mmm, bueno, mi libro se titula Retrato de una sindemia en 3 actos y es que esto no es una crisis de salud solo, es una crisis de salud, por supuesto, global y a todas las personas que se infectan, a todas las personas que se quedan sin atención por otras patologías, pero también es una crisis económica muy tocha, que además nos vendrá y a mucha gente le viene, y de hecho ya lo comentamos con Alberto, hay gente que se está suicidando porque pierde su negocio, pierde su modo de vida. Es una crisis de salud mental, como ya lo comentamos con Alberto, y es una crisis sociológica. Hay muchísima crispación. Todo lo que tiene que ver con el COVID genera crispación, da igual, parece lo que opines. Si opinas una cosa, hay cosas que no se pueden ni opinar en público porque parece que hay cosas que a veces no se pueden decir. Si estás en una postura en la contraria, se generan a veces debates, enfados. Se ha perdido ese humor que decía Alberto Blanco en el episodio previo y la falta de ser capaces de darle ese punto de humor, pues habla efectivamente de esa depresión, mi tristeza profunda, de esa fatiga pandémica que vivimos todos. Entonces, ¿qué pasará ahora? Vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar. Las vacunaciones pues están en marcha. Todos deseamos y esperamos que sean eficaces y que se acabe todo lo sanitario cuanto antes, que se pueda recuperar y restaurar, pues si no volver a una normalidad, hacer una normalidad mejor, que se aprenda de lo vivido y mejorar la situación. Pero hay cosas que probablemente ya están muy dañadas. Hay gente que ha perdido a sus familiares, ya sea por la pandemia o por un cáncer no diagnosticado o por un infarto que no se pudo atender bien por la saturación. O hay gente que ha perdido el negocio, hay gente que ha perdido, pues eso, familiares, hay gente que ha perdido la salud mental. Y se ha perdido también la confianza mucho en los políticos, que no me parece que hayan estado a la altura tampoco de lo que se esperaba de ellos. Entonces, ¿qué pasará? Pues a saber qué pasará ahora. Yo en lo personal, pues es que ahora mismo tengo tantísimo trabajo que el otro día pensaba, con la cantidad de saturación que hay, ya me gustaría, bueno, iría a echar una mano, pero es que ahora mismo me es imposible, tengo muchísimo trabajo y no me da la vida ni, ya digo, sigo sin haberme cogido vacaciones, no tengo días de descanso realmente y no puedo volver y pienso que tampoco sería ahora mismo, soy más útil en lo que estoy haciendo ahora que en el hospital de nuevo, que además va para muy largo. Entonces, yo diría que la situación ahora de futuro, la palabra es incertidumbre y fatiga, mucha fatiga para todos.
Sí, desde luego es casi mejor no hacer muchos planes, ¿no? Tratar de vivir el presente, intentar sacar las pocas cosas buenas que pueda tener esto, porque evidentemente a una persona que ha perdido un familiar, que ha perdido un negocio, que está en la calle, que está en las colas del hambre, tampoco se le puede decir que mire lo positivo, ¿no? Pero bueno, tenemos que intentar, pues tratar de aprender lo máximo que podamos y no hacer planes más allá de nuestra sombra, ¿no? Muchísimas gracias a las dos por contar vuestra experiencia, tanto profesional como sobre todo la personal, que es dura de contar y de escuchar también. Y hasta aquí esta primera parte. Como hemos comentado, seguimos en pandemia, o mejor dicho, como ha dicho Sari, en sindemia, que viene a ser la unión de dos o más pandemias de forma conjunta y que todas las pandemias nos van a afectar. Y es que además de la COVID se nos unen ahora otras pandemias con consecuencias físicas, emocionales, sociales, etcétera. Y seguro que os interesa saber que hay que tener en cuenta a la hora de cuidaros desde el punto de vista de la alimentación, de la microbiota, del ejercicio físico, tanto para la prevención como para la recuperación en caso de que os infectéis. Y de todo esto hablaremos en el próximo episodio. Os recuerdo también que tenéis las notas de este episodio en nuestra página web, en slowmedicinerevolution.com, y que si os gustan nuestros contenidos os podéis suscribir al podcast para ser los primeros en enteraros de su publicación. Recordad también que tenéis nuestros contenidos exclusivos en el canal de YouTube, en el que también podéis escuchar los podcasts. Os esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí.